Buenas tardes, compadre. Mi nombre es Ariel Mosquera. ¿Tú cómo te llamas? Me gusta, mi nombre es Ángelo García. Listo. Cuéntame, los viajes que hace esta lancha van dirigidos hacia dónde. Playa Blanca Acuario. Muy excelente. Voy a almorzar y ahorita vamos para allá con mi amigo. ¿Y hace cuánto trabajas en este negocio? Ya tengo aproximadamente de 10 a 12 años. Muy bastante. ¿Y tú tienes alguna idea de por qué esta lancha se mantiene a flote? Estas lanchas se mantienen a flote porque ellas son hechas en fibra, un material que no deja que la lancha, la tripulación de embarcación se hunda. Por eso utilizan este tipo de material, porque este material flota. Ah, ok. Este material flota. ¿Y qué entiendes tú por esa palabra flota? Flota, que está encima del agua todo el tiempo, hasta no tengo entendido. Exactamente, listo. Bueno, mira, el agua es un fluido, ¿cierto? Y cualquier objeto que esté sumergido en un fluido, él va a experimentar una fuerza hacia arriba. O sea, los objetos que flotan, ellos experimentan una fuerza hacia arriba. Y ahora vendría la pregunta, está bien, existe una fuerza hacia arriba, ¿y cuál es la magnitud de esa fuerza? La presión, La presión. algo yo acá. Sí. Está relacionado con la presión también. Entonces, para tú saber la magnitud de esa fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto, te tocaría primero saber cuánta agua desplaza. Si ves que la canoa para estar en el agua ella desplaza, ¿cierto? Ella se sumerge un poco dentro del agua. Se sumerge 15 a 20 centímetros. Excelente. Si tú consigues pesar esa cantidad de agua que desplaza la canoa, la magnitud de ese peso corresponde con la magnitud de la fuerza que experimenta la canoa hacia arriba. Exactamente. Es decir, mira, todo objeto que esté total o parcialmente sumergido en un fluido, él experimenta una fuerza hacia arriba que es igual en magnitud al peso del fluido desalojado. Tú ves, por ejemplo, un crucero. Los cruceros son enormes, son grandes, pero igual ellos desplazan una cantidad de agua que es bastante grande. Y esa cantidad de agua, la densidad del agua siempre es grande, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa cantidad de agua tiene un peso exagerado. Y como la fuerza de empuje coincide con el peso de esa cantidad de agua que desplaza, coincide en magnitud, ¿no? Porque son de direcciones opuestas, el peso va para abajo y la fuerza de empuje va para arriba. Pero como el agua pesa tanto, entonces por eso se consigue mantener a flote ese crucero, ¿cierto? Ahora, si yo saco una moneda y la tiro al agua, ¿ella se hunde o se mantiene a flote? En el segundo yo no floto. ¿Y tú crees que ella experimenta una fuerza de flotación? No. Hay que enterrar. Sí la experimenta. Sí la experimenta, claro. ¿Pero por qué se hunde? Porque la fuerza de flotación no es lo suficientemente grande como para mantener la moneda a flote. Porque el peso de la moneda es mayor, buena compadre, el peso de la moneda es mayor que la fuerza de empuje que ella experimenta. Pero ella la experimenta. ¿Tú has cargado alguna lea dentro del agua? Claro. Se siente suave, ¿verdad? Sí, claro. La puedes cargar con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el agua te ayuda. Sí, es verdad. El agua ejerce una fuerza ascensional sobre tu novia, tu amiga, que hace que tú la cargues con mayor facilidad. Continuemos hablando un poco de ese principio que lo experimentamos en la vida cotidiana con tanta frecuencia, que es el principio de Arquímedes. Vamos a ver qué relación tiene el principio de Arquímedes con la presión en un fluido. Todos sabemos que en un fluido uniforme la presión varía linealmente con la profundidad, ¿cierto? Aquí dice, podemos entender la fuerza de flotación como la consecuencia de una diferencia de presiones. Consideremos este líquido, un líquido cualquiera. Aquí tenemos la superficie libre, ¿verdad? Aquí consideremos un objeto de forma cúbica. El dibujo está en 2 dimensiones para simplificar. Entonces, la cara superior está sometida a una presión P1.
la cara inferior está sometida a una presión P2. Obviamente, la cara inferior está a una presión mayor que la cara superior, debido a que está a mayor profundidad. Entonces, hay una diferencia de presiones positiva, ¿verdad? P2 menos P1 es positiva, y necesariamente una diferencia de presiones me origina una fuerza. Entonces, la fuerza de flotación es consecuencia de esta diferencia de presiones. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza de empuje, la fuerza de flotación o fuerza de abollamiento, como también se le conoce, entre otros nombres? Ya sabemos que todo objeto sumergido, esto es un fluido, en el fluido experimenta una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Ascensional. Y esa fuerza, según el principio de Arquímedes, su magnitud es igual a la magnitud del peso del fluido desalojado. Entonces vamos a llamar W sub F el peso del fluido desalojado, va hacia abajo, y F sub E es la fuerza de empuje. Entonces el principio de Arquímedes nos permite hacer esta igualación, fuerza de empuje igual al peso del fluido desalojado. Aquí nos estamos refiriendo a las magnitudes de estos vectores. Entonces el peso ya conocemos que es masa por gravedad. Este M sub F se refiere a masa del fluido desalojado. G es la aceleración gravitacional. Usamos con frecuencia ese valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la masa en términos de la densidad y el volumen se puede escribir como densidad por volumen. Rho sub F es la densidad del fluido. B sub F es el fluido desalojado. Entonces podemos usar esta expresión para calcular la fuerza de flotación que experimenta un objeto que desplaza a esta cantidad de fluido. Ya posteriormente en otros ejercicios vamos a mirar cómo se aplica esta expresión en la solución de varios problemas. Listo. Objeto liberado en el seno de un fluido. Este es un análisis interesante, es un fluido ideal. Imaginemos que forzamos un objeto a entrar al agua, lo introducimos en el interior del agua, por ejemplo, pero puede ser cualquier fluido. Entonces, las fuerzas sobre este objeto son la fuerza de empuje hacia arriba y su peso que va dirigido hacia abajo, debido a que hemos considerado que el fluido es ideal. Despreciamos las fuerzas de rozamiento, entre otras fuerzas. Esta flequita hacia arriba con este más y esta Y está indicando que tomamos un eje Y que es positivo hacia arriba. Los vectores que van hacia arriba serían positivos y los vectores que van hacia abajo serían negativos. A sería la aceleración del objeto. Coloco una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo porque no sabemos cuál es la dirección de ese vector. Puede ser que vaya hacia arriba, puede ser que vaya hacia abajo o puede ser que sea cero. W sub 0 es el peso del objeto, Rho sub 0 es densidad del objeto, B sub 0 es volumen del objeto, M sub 0 es masa del objeto. ¿Verdad? Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, una de las consecuencias de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración obtenida. Si aplicamos esta expresión a estas fuerzas, vamos a obtener esta expresión para la aceleración. Les queda de tarea ese ejercicio, demostrar que la aceleración se puede escribir así. Es un reemplace simple, ¿verdad? Fuerza de empuje para arriba menos el peso para abajo, igual a masa por aceleración. Y ahí reemplazamos la masa como el producto de la densidad por el volumen. Hacemos el despeje y nos queda que la aceleración es esto. Rho sub F menos Rho sub 0. Esta diferencia aquí de densidades, la densidad del fluido con la densidad del objeto, me determina la dirección de movimiento del objeto. Entonces, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, la aceleración es negativa. Quiere decir que el objeto se hunde.
Si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto se dirige hacia la superficie y obviamente al final va a terminar flotando en la superficie. Pero mientras esté totalmente sumergido, vamos a tener que la aceleración es mayor que cero, se va a dirigir hacia la superficie y una vez que llega a la superficie ya terminará flotando parcialmente sumergido. Y aquí hay un caso interesante, es cuando las densidades son iguales. Cuando las densidades son iguales, la aceleración es cero. Y ante la primera ley de Newton, la aceleración cero es velocidad constante o es reposo, ¿cierto? O es reposo o es velocidad constante. Se puede tener esos dos estados cuando la aceleración sea cero. En un caso es equilibrio estático y en otro caso es equilibrio dinámico. Si la aceleración es cero, es interesante recalcar que el objeto puede permanecer en el lugar donde se colocó. Y si le das un pequeño impulso en cualquier dirección, él se va a mover a velocidad constante en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, alguna dirección con algún ángulo. Entonces, si tenemos un objeto en un fluido y el objeto y el fluido tienen densidades iguales, el objeto se puede mover a velocidad constante en una dirección arbitraria. Bueno, ya sabemos que los objetos sumergidos experimentan fuerzas de flotación, pero ¿por dónde pasa esa fuerza de flotación? Eso es interesante saberlo porque eso nos ayuda a estudiar el equilibrio de muchos sistemas que van a trabajar sumergidos todo el tiempo en un fluido, ¿cierto? Como los barcos, los aviones, submarinos. Entonces, la línea de acción de la fuerza de empuje es vertical e intersecta el centroide del fluido desalojado. La palabra línea de acción se refiere a la recta que contiene el vector. Y centroide del fluido desalojado, esa es una propiedad geométrica del fluido. Eso, si no recuerdan, podemos hacer un video aparte para explicarles qué es el centroide. En este caso de nosotros, centroide, centro de masa y centro de gravedad coinciden. Para estos casos que estudiamos aquí en la física general, centroide, centro de masa y centro de gravedad son sinónimos para nuestro caso particular, aunque en general no lo sean, pero no vamos a profundizar sobre eso aquí. Entonces aquí tenemos un listón de madera que está sujetado por una cuerda. Este es el listón de madera. Y el listón tiene una longitud sumergida que es X. ¿Dónde está el centroide de la parte sumergida? Está aquí. Está a X medio de este extremo inferior. Entonces por aquí pasa la línea de acción de la fuerza de empuje. ¿Cierto? Por este punto rojo que lo hemos llamado el centroide del fluido desalojado, esta es la línea de acción y la fuerza de empuje pasa por ahí. Listo. Entonces, para un objeto flotante, el peso del objeto y la fuerza de empuje deben ser colineales. Aquí lo estamos mostrando en esta figura. Estas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre un objeto que está sumergido si suponemos que el fluido es ideal, ya que si el fluido es ideal despreciamos otras fuerzas como la de fricción. Entonces ellos deben estar sobre la misma línea de acción porque el objeto no está rotando. Si la fuerza de empuje llegase a estar en una línea de acción diferente, produciría un torque, ¿cierto? Que si no es compensado por un otro torque de restitución, va a hacer que el objeto gire. El objeto no está girando, sino que está en reposo. Entonces estas dos fuerzas deben ser colineales para no generar un momento de torsión que lo haga girar, ya que está en equilibrio. Listo. Vamos a resolver esta pregunta conceptual para profundizar un poco. Dice, el acero es un metal usado en la fabricación de barcos. ¿Cómo puede flotar este navío siendo el acero más denso que el agua? Aquí estábamos diciendo
que la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces el objeto se hunde, ¿verdad? Pero aquí hay que recalcar que el objeto estaba en el seno del fluido, en el interior del fluido ya. Entonces acá es de acero. Generalmente los barcos son construidos de acero y otras aleaciones metálicas que son más densas que el agua. Para entender la respuesta a esta pregunta, imaginemos que tenemos una lámina de acero y tiene 1 metro cuadrado de superficie. Si nosotros arrojamos esta lámina de acero al agua, se hunde, con certeza se hunde, ¿cierto? Fíjense que, sin embargo, podemos construir, con esta lámina de acero, podemos construir esta pequeña barcaza en forma de prisma rectangular para facilitarnos la tarea, ¿cierto? Y podemos hacer que flote en agua. Obviamente el área superficial de esta barcaza es 1 metro cuadrado porque la construí con esta lámina de acero. Entonces, para que ustedes vean cómo en este caso de acá no flota, sino que se hunde, y cómo en este caso sí flota. Fíjense que a la lámina adoptar esta forma, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido que de esta forma desplace mayor cantidad de agua. Aquí en esta configuración desplaza mayor cantidad de agua que acá. Al desplazar mayor cantidad de agua me está incrementando la fuerza de flotación, ¿cierto? Porque ya saben que la fuerza de flotación está relacionada con la cantidad de agua que desplaces. Entonces listo, se hizo una pequeña barcaza de área superficial 1 metro cuadrado que flota en agua. Ahora, esto es interesante, la densidad promedio del acero en conjunto con el aire dentro de la barcaza que está por debajo de la superficie libre del líquido es menor a la densidad del agua. ¿Cómo así? Vea, la densidad del acero en promedio con la densidad del aire que está en el interior, aquí dentro de la barcaza, pero que está debajo de la superficie libre del fluido, esa densidad promedio es menor a la densidad del agua. Entonces realmente la densidad promedio de este conjunto es menor a la densidad del agua. Los barcos, ellos también se ayudan con compartimentos llenos de aire para flotar con mayor facilidad. Sería una situación parecida a esta. Bueno, veamos unas aplicaciones del principio de Arquímedes. O sea, realmente son innumerables. Ya hablamos de los barcos, por ejemplo, en natación, los peces pueden subir o bajar dependiendo de cuánto aire contengan en su interior. Cuando quieren subir, simplemente almacenan aire. Si quieren descender, expulsan aire. Aquí tenemos una aplicación bien divertida, un globo aerostático. Estos globos, ellos usan en su interior aire caliente. Ellos son calentados. Y ya ustedes saben que el aire caliente tiene menor densidad que el aire frío. Entonces, el aire también es un fluido. Él ejerce fuerza también de flotación sobre los objetos sumergidos. Este globo está sumergido en aire. El aire que lo circunda ejerce una fuerza de empuje sobre él. Y consigue flotar, ya que la densidad del aire que está adentro es menor que la densidad del aire que está afuera, ¿cierto? Si el globo quiere ascender, tiene que calentar el aire. Si el globo quiere descender, tendría que enfriar el aire que está adentro. Ahora, una aplicación muy útil es el chaleco salvavidas, ¿verdad? Ellos se pueden llenar de aire y ya saben que al ser menos denso el aire que el agua va a tender a flotar y eso nos permite flotar en el agua. Los submarinos, una aplicación bien interesante. Ellos controlan la profundidad a la que están sumergidos, ya sea llenando unos depósitos de agua. Si quiere descender, simplemente llenan los depósitos de agua. ¿Cuál agua? El agua que los circunda, ¿no? Y si quieren flotar, si quieren subir, entonces simplemente en vez de llenar los depósitos de aire, en vez de llenar los depósitos de agua, llenan los depósitos de aire. Llenando los depósitos de aire les permite reducir la densidad del conjunto y subir. Llenando los depósitos de agua les permite aumentar la densidad del conjunto y bajar. Listo.
Son muchas más aplicaciones, pero con estas es suficiente ilustración.